13 años han transcurrido desde la muerte del legendario guerrero Son Goku, por causa de un padecimiento en su corazón. 6 meses después, en la isla Amebo, un terrible acontecimiento dejaría el mundo sumergido en un profundo terror y destrucción a manos de dos androides de nombres número 17 y número 18, obras del temible Dr. Gero, miembro fundador y jefe científico de la desmantelada organización criminal paramilitar la Patrulla Roja, cuyo destino no fue distinto al de miles de personas más, morir a manos de sus crueles creaciones. Los ejércitos han hecho numerosos esfuerzos por derrotar a tales amenazas. Sin embargo, todo es inútil, pues incluso extraordinarios guerreros de habilidades sorprendentes como Yamcha, Tenshinhan, Krillin, Piccolo, incluso Vegeta, siendo el único cuyo poder es comparable al de Goku, han muerto en combate. Indefensos, decidimos intentar recolectar las esferas del dragón. Sin embargo, perdimos las intenciones tras enterarnos era imposible cumplir nuestro deseo de revivir a Goku, puesto que su muerte fue provocada por una causa natural y, posterior a la muerte de Piccolo, quedaron inservibles. Nuestras últimas esperanzas yacen en el único descendiente de Goku, el joven guerrero Gohan, el cual, al ver morir a sus compañeros consumido en ira, despertó las fuerzas necesarias para convertirse en lo que se conoce como un Super Saiyajin. A pesar de ello, hasta ahora, continúa sin ser lo suficientemente fuerte para derrotarlos, quedando sus batallas en actos de despiadada diversión para los androides, permitiendo continúe con vida solo para su entretenimiento. Nuestras vidas quedan en la perversa voluntad de esas siniestras máquinas, siendo tan solo un juego de su perversa diversión. Que en un parque de atracciones una explosión comienza la destrucción, son nuevamente los androides provocando caos en la ciudad. Todos huyen desesperadamente temiendo por sus vidas. Gohan llega al rescate, pero esta vez es acompañado por un joven desconocido. A juzgar por su apariencia parece ser miembro de la corporación Cápsula. Mientras Gohan y número 17 mantienen fijas las miradas, por algún motivo el joven comienza a apartarse y se resguarda en un lugar seguro. Que el combate inicia. Gohan, que en un principio se ve superado, comienza a tomar ventaja, pero el número 18 interviene previniendo la derrota de 17. Ambos pelean contra Gohan. El joven de la corporación Cápsula decide unirse a la batalla enfrentándose al número 18, la cual lo domina sin esfuerzo. El joven logra golpear a 18, molesta, decide terminar con su vida. Sin embargo, Gohan acude en su ayuda revelando su nombre. Herido toma a Trunks entre sus brazos y huye. Los androides lanzan sus poderes destruyendo todo el lugar. Sin ver los cuerpos de Gohan y Trunks, se marchan. Gravemente herido y habiendo perdido su brazo izquierdo, Gohan, arrastrándose, se aproxima a Trunks y le da lo que parece ser una de las sagradas semillas del ermitaño. Trunks carga sobre sus espaldas a Gohan y parte. Que en esas condiciones resulta imposible Gohan logre vencer a los androides. Sin embargo, es bueno saber que no está solo. Una vez más los androides comienzan la destrucción de otra ciudad. Gohan sorprende a 17 comenzando una feroz batalla, en la cual logra hacer frente a ambos, hasta que desata todo su poder a la vez sobre él, dejándolo inerte en el suelo. Los androides parten. Tiempo después, arriba Trunks. Sin embargo, parece ser demasiado tarde. Trunks toma por un momento entre sus brazos a Gohan, confirmando la tragedia. Gohan ha muerto. Consumido en ira y tristeza, Trunks desata todo su poder. Ha aparecido un nuevo Super Saiyajin. Tres años después, en la capital del oeste, en la región 400, tras los androides haber destruido todo a su paso y dispuestos a partir, son detenidos por Trunks, quien convertido en Super Saiyajin, advierte terminará con ellos, vengando a su maestro Gohan. A pesar de pelear con todas sus fuerzas y por momentos lograr hacerles frente, es superado. Molestos por su insistente deseo de no rendirse, deciden terminar con su vida arrojándole una gran cantidad de poder. Los androides parten dejando inerte en el suelo a Trunks. Tiempo después, un vehículo de la corporación Cápsula arriba. De él desciende la doctora Bulma. Desconcertada toma a Trunks, lo lleva al interior del vehículo
y se retira a gran velocidad. Mucho tiempo ha pasado desde la última aparición de Trunks. Hemos perdido toda esperanza de salvación y solo nos mantenemos esperando llegue nuestro tiempo. Los pensamientos que giran en torno solo son el consuelo de pensar en una vida mejor, un universo en el que Goku se haya curado, un mundo cuyo destino no sea un futuro sin Goku.